2004. El estadio retumba. Adriano recibe el balón en la frontal del área y la defensa retrocede instintivamente. No hay dudas en su zancada. Solo una presión constante sobre el césped que cede ante su peso. Un giro seco, un impacto sordo contra el cuero y el esférico sale disparado como un proyectil que ignora cualquier resistencia del aire. El portero ni siquiera reacciona. El sonido de la red tensándose es la única sentencia. En San Siro, el nombre de Adriano resuena desde las gradas como un decreto absoluto. Corre hacia el banderín de córner, golpea el aire con los puños, y el mundo observa a un atleta que parece haber reescrito las leyes del movimiento. La potencia de su zurda no es una estadística, es una fuerza física que doblega a cualquier rival. Cada vez que acelera, el campo se inclina a su favor. No es solo un jugador, es una maquinaria de precisión y fuerza bruta que ha convertido el área rival en su territorio personal. La cima del fútbol mundial está bajo sus pies, y en este instante nadie se atreve a cuestionar su dominio. El eco de aquel gol apenas se apaga cuando los focos apuntan directamente hacia él. En las portadas de los periódicos, el rostro de Adriano aparece junto al de Pelé. El veterano observa los videos de los partidos, asiente y pronuncia las palabras que sellan el destino del joven. Él es el heredero. La profecía está escrita. A partir de ese momento, cada entrenamiento se convierte en un evento bajo la lupa de miles de cámaras. Los aficionados esperan que cada balón que toca termine en la red. Adriano camina por los pasillos de las instalaciones y siente cómo las miradas se multiplican, siguiendo cada uno de sus movimientos. La palabra emperador comienza a grabarse en el imaginario colectivo, transformando su nombre en una marca de éxito garantizado. Él responde con más goles, con una intensidad que no conoce pausas, pero el ruido externo crece con cada jornada. La expectativa global se vuelve una entidad tangible. Ya no se trata solo de ganar un partido, se le exige que sea el salvador de una generación entera. El peso de un país, de un club y de la historia del fútbol recae sobre su espalda. Adriano aprieta los dientes y acelera la marcha, mientras el mundo aguarda el siguiente paso de quien ya llaman el futuro rey del planeta. El estilo de juego de Adriano desafía la lógica de los defensas. Cuando encara a un rival, no utiliza solo el regate, utiliza su masa muscular como un ariete. Es la potencia de un boxeador de peso completo trasladada al césped. Sus hombros se inclinan, el centro de gravedad desciende, y el defensor que intenta cerrarle el paso rebota contra él como si chocara contra un muro de concreto. Es una colisión sorda, un impacto físico que deja al oponente desequilibrado, mientras él continúa su carrera sin perder la verticalidad. Pero es su zurda la que convierte esta fuerza bruta en una obra de arte técnica. El balón no solo sale con potencia, sale con una trayectoria que parece cortada por un láser. Los aficionados en las tribunas se levantan antes incluso de que el esférico llegue a la red, porque conocen el sonido característico del impacto. Un chasquido seco, metálico, que resuena en todo el estadio. Observar a Adriano es asistir a una constante anomalía física. Los defensas intentan anticipar, se desplazan, cierran los ángulos de tiro, pero él simplemente ejecuta el movimiento, con una precisión que anula cualquier estrategia defensiva. Cada vez que el balón abandona su pie izquierdo, la trayectoria describe una parábola inalcanzable. El asombro es la única respuesta posible ante un atleta que juega bajo sus propias leyes, transformando la resistencia física en una constante rendición de sus rivales. Lejos de los estadios de mármol y las luces de Milán, existe un lugar donde el suelo aún guarda las huellas de su infancia. Vila Cruzeiro no es un escenario de gloria, sino un laberinto de callejones donde el aire huele a tierra húmeda y el fútbol se juega sobre superficies irregulares. Aquí cada balón rebotaba contra piedras, obligando a Adriano a desarrollar esa precisión que luego exhibiría ante el mundo. En medio de la precariedad de la favela, una figura se mantenía firme. Su padre, Irani. Él no era un agente ni un representante. Era el hombre que recorría kilómetros a pie para que su hijo llegara a los entrenamientos. Cuando Adriano volvía a casa tras un partido de liga, el lujo de su contrato millonario se desvanecía al cruzar el umbral de su hogar. Se sentaba en una silla vieja, escuchaba la voz de Irani, y, por primera vez en toda la semana, sus hombros se relajaban. Aquel hombre era el único que no veía en él a una estrella, sino al niño que corría descalzo por los callejones. Esta conexión era el ancla que evitaba que la fama lo arrastrara hacia el vacío. Cada vez que marcaba un gol, su mirada no buscaba las cámaras ni los trofeos. Buscaba la aprobación silenciosa de aquel padre que, desde la tribuna o desde la grada local,
le recordaba quién era realmente. Mientras el mundo lo elevaba a la categoría de deidad, Adriano solo necesitaba volver a tocar el suelo real de su origen, donde el amor de su padre dictaba las reglas de su propia existencia. Diciembre de 2004 marca el cenit. El aire en Milán se vuelve denso, cargado con la estática de una temporada que parece no tener techo. Adriano camina por los pasillos del centro deportivo, y sus pasos resuenan con una contundencia que intimida. Es el hombre al que todos miran, el gigante que carga con las expectativas de un país entero sobre sus hombros. Sin embargo, en el vestuario, después de que los focos se apagan y el ruido de las cámaras cesa, un silencio inusual comienza a filtrarse por las rendijas de las ventanas. El termómetro marca temperaturas bajo cero, pero el frío que se siente no proviene del clima exterior. Es una corriente gélida que recorre la piel sin razón aparente. Él se sienta frente a su taquilla. Su respiración se condensa en el aire, y por un instante, su mirada se pierde en un punto fijo de la pared. No hay rivales que lo detengan. No hay defensas que resistan su embestida. Pero algo en el ambiente ha cambiado. Las luces del estadio parpadean con una frecuencia irregular, casi como un pulso que titila antes de extinguirse. Adriano aprieta los puños, siente la tensión en sus antebrazos, y su mente, por primera vez en meses, no está en el próximo partido. Afuera, la ciudad se prepara para la noche, ignorando que el eje sobre el cual gira todo su universo está a punto de fracturarse. El tiempo parece estirarse. Cada segundo se vuelve pesado, una cuenta regresiva silenciosa, que presagia que la gloria absoluta está a punto de colisionar contra una realidad ineludible. El teléfono sobre la mesa de madera vibra. El sonido es seco, metálico, una interrupción violenta en el silencio de la habitación. Adriano extiende la mano. Sus dedos rozan la pantalla y presiona el botón de respuesta. No hay saludos previos. Del otro lado de la línea, la voz no necesita decir mucho. La noticia llega como un impacto físico directo al pecho. Irani ha muerto. El aire en la habitación parece comprimirse de golpe. Adriano suelta el teléfono, que resbala y golpea el suelo con un chasquido sordo. Sus rodillas ceden, obligándolo a desplomarse sobre la alfombra. Intenta respirar, pero sus pulmones se contraen, negándole el oxígeno. Las paredes parecen acercarse, cerrando el espacio a su alrededor mientras el gigante, el hombre que desarmaba defensas enteras con un solo movimiento, se encoge hasta quedar reducido a un cuerpo que tiembla sin control. Sus manos buscan un apoyo en el aire, pero no encuentran nada sólido a qué aferrarse. El brillo de la fama, los contratos y los aplausos se desvanecen, reemplazados por un vacío absoluto que devora cada rincón de su conciencia. En ese instante, el mundo exterior deja de existir. Solo queda el peso del silencio y la certeza de que su brújula, el hombre que le enseñó a caminar, ha dejado de estar allí para guiarlo. Los días siguientes son un ejercicio de automatismo. Adriano pisa el césped, pero sus pies parecen ajenos al balón. El cuero, que antes obedecía a su zurda como una extensión natural de su cuerpo, ahora se siente pesado, una esfera inerte que rebota sin propósito. Él intenta correr. Sus zancadas son largas, potentes, pero carecen de la explosividad que antes destrozaba redes. El entrenador grita desde la banda. Sus palabras son ráfagas de sonido que rebotan contra la barrera invisible que Adriano ha construido a su alrededor. El gigante se detiene. Se queda inmóvil en el círculo central mientras los demás jugadores continúan el ejercicio, moviéndose a su alrededor como sombras aceleradas. Él baja la mirada hacia sus botas, luego hacia la hierba, buscando una señal, una chispa que encienda el motor de antes, pero solo encuentra un vacío insondable. Cada toque al balón es un recordatorio de la ausencia. El contrato millonario sobre la mesa en la oficina del club es solo papel frente a la realidad de su brújula rota. Intenta golpear el balón con fuerza, pero el impacto no resuena. Es un golpe sordo, sin alma. Adriano se queda ahí, solo en medio de la cancha, viendo cómo el juego que una vez fue su vida ahora, es una coreografía extraña y distante, a la que ya no sabe cómo pertenecer. El estadio se apaga, pero Adriano no busca el camino a casa. Sus pasos se desvían de las rutas habituales hacia los locales, donde el humo y la música ocultan su rostro. La botella reemplaza al balón. El líquido quema, pero es un ardor que él prefiere a la frialdad del vestuario. Cada trago es un intento de silenciar el eco de los gritos de la grada que ahora le parecen insultos. Adriano se sienta en los rincones más oscuros, esquivando las miradas de quienes aún lo reconocen como el emperador. Sus manos, que solían disparar con precisión quirúrgica, ahora sostienen un vaso con torpeza.
Los entrenamientos empiezan a ser olvidados, las citas médicas ignoradas. El depredador del área se deshace. Adriano prefiere la gravilla de las calles, la cercanía del suelo de su barrio, donde el nombre escrito en su espalda no pesa tanto. Se mueve entre las sombras, un gigante que camina sin rumbo, dejando que la noche lo engulla. La fama es una jaula que él decide abrir desde dentro. Ya no le importa el cronómetro ni los focos, solo el alivio efímero de perderse entre la gente que no exige trofeos, solo su presencia. El hombre que dominaba el mundo ahora se conforma con desaparecer en él. El año 2016 marca el punto final, un trazo firme sobre el papel que libera a Adriano de la última atadura profesional. Él deja las botas en el vestuario, no con la rabia de quien pierde, sino con la calma de quien suelta un lastre. La noticia sacude los titulares, pero él ya no está allí para leerlos. Adriano abandona los aeropuertos privados y las salas de prensa para caminar de regreso por los senderos de tierra de Vila Cruzeiro. Aquí, el aire huele a café y a lluvia, sobre el pavimento irregular. Él se sienta en un banco de madera, observando el ir y venir de los niños que patean una pelota de plástico contra una pared de ladrillos vistos. Cuando alguien lo reconoce y le extiende la mano, él ya no busca la cámara. Responde con una inclinación de cabeza y una sonrisa que le llega a los ojos. En estos callejones no hay contratos que firmar ni metas que defender. Adriano intercambia el peso del oro y la presión de los estadios por el calor de una charla compartida bajo el sol de la tarde. La paz es tangible, es el sabor de la comida local, el sonido de las risas de sus vecinos y la libertad de caminar sin ser perseguido por las expectativas ajenas. Ha dejado de intentar ser el emperador para simplemente existir, descubriendo que su mayor victoria no fue un trofeo levantado frente a miles, sino la capacidad de volver a ser humano en el lugar donde todo comenzó. La historia de Adriano no es una derrota, es un espejo. Nos recuerda que el talento, por más deslumbrante que sea, no es más que una máscara. El césped, los goles y el estruendo de miles de gargantas fueron incapaces de cerrar la brecha abierta en su pecho. El fútbol, con toda su gloria, no puede curar las heridas que nacen en la intimidad del alma. Su vida demuestra que, cuando el soporte emocional colapsa, ni el contrato más lucrativo ni la admiración del mundo entero pueden sostener a un hombre. Pero su caso no es un hecho aislado. A veces, la caída de un gigante no es un proceso interno, sino un desplome provocado por aquellos que tenían el deber de protegerlo. Hemos visto cómo una vida se desmorona desde dentro, pero el próximo expediente nos llevará a escenarios más oscuros. En la siguiente entrega, descubriremos historias donde la tragedia no nace del propio individuo, sino de las manos de quienes, bajo la luz de los focos, tejieron los hilos de su destrucción. La fragilidad es solo el comienzo. El sistema tiene sus propios verdugos.